Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Estamos en 2 Corintios 2:14. El tema titulado es La perseverancia de los santos. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Repitamos juntos esta palabra. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios bendiga su palabra, hermano. Tome asiento y hemos orado por la palabra de Dios. La perseverancia de los santos, hermano, es una doctrina importante para nosotros descansar en los brazos del Señor, hermano, y no estar angustiados, preocupados, deprimidos, sino descansar en Dios. Que el Señor dice: llevad mi yugo, que es ligera mi carga. Dice: vengan y descansen. No dice: vengan y preocúpense, estrésense, llénense de ansiedad, de angustia y depresión. No, vengan y descansen. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Gloria a Dios, hermano. Y es verdad, cuando uno, hermano, se apropia, por así decirlo, de la misericordia de Dios, y uno cree, hermano, que Dios es su Salvador eterno, su Padre, que lo ha tomado como hijo, su Dios, que lo ha tomado como siervo también. Entonces la comunión con Dios, hermano, es maravillosa, porque tú dices: yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, y también soy su siervo, Él es mi Dios. Tenemos una relación, hermano, con Dios maravillosa, de amor, de misericordia y de servicio. Servicio a la obra de Dios, servicio a la causa de Dios. Siempre aclarando que Dios no necesita que le sirvamos, porque Dios es Dios, Él lo tiene todo. Él no necesita que alguien le sirva, Él es el Todopoderoso. Lo que hacemos es servir la causa, servir la obra que Dios ha levantado en este planeta hace 2000 años por el sacrificio de Cristo, que es la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermano, cuando un creyente, cuando una persona se convierte en hijo de Dios, ahora su vida es otra, ya no es la misma. Ya. Ahora prioriza a Dios. Ahora, hermano, esta persona que es un hijo de Dios, ahora siente buscar a Dios, servirle y agradarle, porque es una vida nueva. Entonces, el motor, la fuerza de que esta persona ahora busque a Dios, no depende de él, no nace en él, no lo genera él. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es obra de Dios, que Dios mismo, el Espíritu Santo, mora, habita en la persona. Esa es la obra de Dios, ese es el milagro de Dios, hermano, porque esta labor, esta batalla, esta guerra contra el pecado y el diablo no se puede vencer humanamente. No es fuerza de voluntad, no es disciplina, no. Esto, hermano, es un milagro de Dios. Entonces, el que le da la fuerza, el que le da el empuje, el que le da el deseo, el que lo levanta al caído, el que levanta desalentado, el desanimado, es el mismo Dios. Gloria a Dios, hermano, que mora en su vida, que habita en su vida. El Dios creador del cielo y de la tierra es el que lo lleva al hijo de Dios, a la hija de Dios. Por eso la Biblia nos revela, nos muestra que si tú perseveras, es porque Dios, hermano, te da la fuerza, el valor, el deseo, la fortaleza, el ánimo, el aliento para seguir perseverando en los caminos de Dios. Gloria a Dios, hermano. No es tu fuerza de voluntad, no es que a ti te da la gana, no es eso. No es eso. Esto es un milagro de Dios, hermano. El buscar a Dios es un milagro de Dios. Es la obra que Dios hace en la vida de un nacido de nuevo. Por eso, el ser cristiano implica perseverancia. Gloria a Dios, hermano. Si tú eres un hijo de Dios de verdad, entonces vas a perseverar. Y esa perseverancia habla que eres un hijo de Dios. Habla que eres una hija de Dios. Los que dejaron de perseverar, ellos no eran hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Juan: salieron de la comunión con Dios, salieron de nosotros, salieron de la comunión con Dios porque no eran de nosotros.
Dice, no eran de nosotros porque no perseveraron. Dice, no eran de nosotros, salieron de nosotros porque no perseveraron con nosotros. Dice que porque no eran de nosotros. Entonces, la perseverancia muestra que una persona es hijo de Dios. ¿Cuántos creyentes han dejado de perseverar y han desaparecido? Han desaparecido de la comunión con Dios. Han desaparecido de la iglesia local. Ya no congregan, ya no buscan a Dios. Y se han apartado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dios falló? ¿Dios falla? No, dice la Biblia que Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel. Dice, aunque tú seas infiel a Dios, aunque tú lo cambies, quizás te desalientes, te desanimes, estés resentido y no quieras buscar a Dios, quizás dejes de buscar a Dios, dice, Dios se mantiene fiel. Él no te da las espaldas, sino Él como un padre espera que su hijo se arrepienta y el padre está dispuesto a perdonar a su hijo. Entonces Dios espera a su hijo y Dios disciplina a su hijo para que el hijo regrese a los brazos del padre. ¿Por qué? Porque es hijo. Gloria a Dios, hermano. Entonces usted dirá, pero pastor, eso que desaparecieron totalmente no eran hijos de Dios. No eran hijos de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Dios no falla, hermano. Dice así la palabra de Dios. Mas a Dios, gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros triunfamos en medio de las pruebas, batallas, enfermedades, necesidades, en medio de los problemas? Porque Dios nos lleva en triunfo. ¿Quién te da la victoria? Dios. El hecho que tú estés acá y estés, hermano, cantando y alabando a Dios, y tú vengas acá porque tú sientes la necesidad de venir a darle gloria y alabanza a Dios, y porque tú crees que esto es importante, y has dejado de hacer cosas en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio para venir acá. ¿Me entiendes? Eso habla que Dios te ha dado el triunfo. Gloria a Dios, hermano. Dios te ha dado el triunfo. Él te ha dado la victoria para que tú, hermano, desprecies las cosas del mundo, menosprecies las cosas terrenales y vengas acá a darle gloria y alabanza a Dios. Esto que hacemos acá es mandamiento y voluntad de Dios. Y Dios te ha traído. Gloria a Dios, hermano. Dios te da la... Hay personas que no pueden ya servir a Dios, no pueden congregar. Yo hablando con algunos de estos hermanos que han desaparecido, algunos me dicen, ya no puedo regresar a la iglesia. Ya no tengo el deseo. Pero recuérdate cuando íbamos a la iglesia, yo le decía, recuérdate cuando íbamos. Sí, pero ya no tengo ese deseo, ya no hay ese deseo, esa fuerza. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué está diciendo? Que no es hijo. No es hijo de Dios. Cuando una persona, hermano, es hijo de Dios y deja de congregar, deja la comunión con Dios, no se siente bien. No se siente bien. Aunque tenga plata, comida, tenga propiedades, no va a estar bien. Porque el Espíritu Santo que mora, habita en su corazón, lo va a redarguir, lo va a convencer. Bendito sea Cristo, hermano. Porque Dios nos dará el triunfo. Acá dice que es siempre Dios nos da el triunfo. ¿Por qué perseveramos? Porque Dios nos da el triunfo. Vayamos a otro texto rápidamente. 9:8. Dice así. Ore a Dios. Dice acá, bendito sea Cristo. Perdón, Romanos 8. Más atrás, Romanos 8. Dice así.
26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Correcto? Entonces, lo que dice acá es que el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Los momentos en los cuales yo he estado débil, he estado desalentado, desanimado, he estado, hermano, un poco triste en mi vida cristiana, el Espíritu Santo es el que me ha convencido, me ha redarguido para volver, para retomar, para reconciliarme, para renovarme, para fortalecerme, para servir a Dios, hermano. Es el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, deja la cobardía, deja la vergüenza, ¿ya? Deja las pasiones juveniles, aviva el fuego del don de Dios que recibiste de Dios. Y le dice, predica, haz la obra de Dios. Tú tienes el don, tú tienes el Espíritu Santo, en ti mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos ayuda en nuestras debilidades. No somos nosotros. Si fuera por nuestra propia fuerza, hermano, no duraríamos. No duraríamos, hermano, ni un día en los caminos del Señor. Y dice verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, que son llamados. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, dice, todas las cosas para un hijo de Dios le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Cuando un creyente, hermano, se desarrolla en su vida secular, sentimental, hermano, en su vida espiritual, es Dios quien lo va a encaminar para que le vaya bien. Dios no nos abandona. Dios me ha dejado. No, Dios no te ha dejado. Aunque nosotros nos desviemos del camino de Dios, Dios siempre nos va, hermano, a encaminar. Y todo va a obrar para bien. La bendición obra para bien. La prueba obra para bien. La disciplina obra para bien. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Todo, ¿quién hace eso? Dios lo hace en la vida del creyente. Gloria a Dios, hermano. Vayamos rápidamente, más abajo, 8:37, dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Gloria a Dios, hermano. ¿En qué cosas? El contexto lo dice, ¿no? Dice la palabra de Dios: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. O sea, son problemas. Todo esto son problemas, son pruebas. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, escasez, desnudez, peligro de muerte. O sea, todas estas cosas, hermano, y hay más. Esto no es todo. O sea, es algo que pone el Espíritu Santo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. O sea, vivimos una vida, hermano, de aflicción, de carga, de presión. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿correcto? Pero acá dice, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Y por qué estás perseverando? Por medio de aquel que te amó. No eres tú. No eres tú. Es por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente y lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar. Nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermano. ¿Ya ve? Por eso somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Dios nos amó a nosotros por medio de Cristo, por medio de Jesús que nos amó. El amor de Dios para con nosotros, hermano, es un amor perfecto, inquebrantable, eterno. Y el amor que Dios tiene hacia nosotros es el amor que Dios, por el amor de Dios, hermano, Él nos impulsa, nos alienta, nos anima, da las fuerzas, nos convence para volver, hermano, a la obra de Dios, para volver a servir a Dios, para volver, hermano, a vivir en santidad. Eso es lo que la palabra nos enseña. Porque si fuera por tu propia fuerza, si fuera por mi propia fuerza, si yo persevero porque yo soy campeón de ayuno, oración, cosa que el creyente tiene que hacer. Si yo soy campeón, o sea, si yo persevero por mi propia capacidad, entonces, hermano, eso sería obras. O sea, yo voy a perseverar, hermano, por mi propia fuerza. Entonces, eso sería obra personal. Y la salvación, hermano, es una gracia. Y Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Porque el que dice, si yo dejo de perseverar, pierdo mi salvación, me voy al infierno, entonces eso se llama obras. Y la doctrina fundamental es salvación por gracia. No es por obras, es por gracia. ¿Correcto? Y las obras que yo hago, yo las tengo que hacer, pero el que me da las fuerzas para hacer eso no soy yo, es Dios. Tú y yo tenemos que ser responsables con las obras, ¿correcto? Tenemos que ser responsables, tenemos que buscar a Dios, tenemos que servir a Dios, tenemos que orarle la Biblia, cantar. Esas obras que Dios ha preparado, nosotros las tenemos que hacer y ser responsables. Pero tenemos que tener presente que el que nos anima a hacer eso, no somos nosotros, es Dios. Es Dios. Todo es la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Dice la palabra, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No dice cuida tu salvación, ¿correcto? Algunos pastores dicen cuida tu salvación. Esa palabra no existe. Eso es engañar, mentir. Dice Filipenses, dice en la carta de Filipenses dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. El ocuparse quiere decir, trabaja en ello, dedícate a ello. ¿Por qué? Sigue leyendo el texto, dice, porque Dios pone en tu corazón el querer como el hacer. Gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si tú te consagras, si yo me consagro, si tú vienes, lees la Biblia, cantas, adoras, vives en santidad, eso lo tienes que hacer tú. Lo tengo que hacer yo. Dios no nos va a agarrar a la fuerza, lee la Biblia. No, eso lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pone el deseo, el querer como el hacer en nuestro corazón. Gloria a Dios, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros nos consagramos, es nuestra responsabilidad personal, pero el deseo lo pone Dios. Si Dios quita ese anhelo, ese deseo, ¿lo vamos a hacer? No, por hermano. Seríamos religiosos falsos, como los pecadores que van, Sarita Colonia, ayúdame a robar, Padre Urraca, ayúdame, y seríamos, hermano, como unos incrédulos más, ¿no? Entonces, nosotros nos consagramos, esa es nuestra responsabilidad, pero el deseo, el anhelo lo pone Dios. Gloria a Dios, hermano. Por eso toda la gloria es para Dios, hermano. Toda la gloria es para Dios. Vayamos también, hermano, a 1 Corintios 10, 13. Más atrás, perdón, más adelante. 1 Corintios 10, 13. Gloria a Cristo. Amén.
Dice así la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pruebas, situaciones duras, pero fiel es Dios, ¿correcto? Dios es fiel, que no os dejará ser atribulados más de lo que podáis resistir. Gloria a Dios, hermano. Sino quedará también juntamente con la tentación, la prueba, la salida, para que pueda, ¿qué cosa? Soportar. Gloria a Dios. ¿Quién tiene el control? ¿Tú o Dios? ¿Yo o Dios? Dios. Esta prueba que vino estaba bien bravo, pero gracias a que soy campeón de oración, lo vencí. No, así no es. Así no es. Arrepiéntete. Dios tiene el control de tu problema. Él tiene el control de la situación, del problema, de la prueba, del castigo, de la disciplina. Él tiene el control. Y Él está controlando, hermano, para que tú y yo no seamos afligidos más de lo que podamos soportar. Eso Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios lo probó a Job de esa manera terrible, porque Dios sabía que Job iba a soportar. Si Dios sabía, porque Dios sabe el futuro, Dios lo conoce, si Dios sabía que Job no iba a soportar, ¿usted cree que Dios iba a permitir? No, pues hermano. Dios sabía que Job iba a soportar. Por eso Él permitió esa prueba. Gloria a Dios. Entonces Dios sabe hasta cuándo vas a soportar, porque Él tiene el control. Y Él te va a dar la salida. Por eso tú vas a soportar. ¿Por qué vas a soportar? Porque Dios no va a permitir, porque Él tiene el control, para que tú puedas soportar. ¿Y hasta dónde puedes soportar? ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios te dice, yo te voy a dar el aliento, el ánimo para soportar, y yo voy a saber hasta cuándo va a ser la presión, y de ahí no va a pasar, y te voy a dar la salida. ¿Se da cuenta? Y tú sales en victoria. ¿Por qué? Porque Dios te dio la fortaleza y Dios no permitió que la presión sea mayor de lo que puedas soportar. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué saliste victorioso? Por la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Lo cree o no lo cree? Tenemos que creer. Tenemos que creer. Porque la Biblia, si la Biblia lo dice, hay que creerlo. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, tienes que creer la palabra de Dios. Marta, Marta, tienes que creer la palabra de Dios. Si esto es así, hermano, entonces ningún cristiano tiene permiso para irse al abandono. Y un cristiano tiene permiso para irse al mundo, al abandono. ¿Por qué dejaste la consagración? ¿Por qué dejaste de servir a Dios? ¿Por qué dejaste de congregar? Es que la prueba, pastor, la prueba. Me vino un problemón. Terrible, el mismo Dios lo vino, pues. O sea que Dios se le pasó la mano. O sea que Dios miente. O sea que Dios se descuidó y no tiene razón, fundamento. Los que se fueron al mundo, los que retrocedieron, fue porque les dio la gana de retroceder. Les dio la gana de apartarse. Porque Dios se mantiene fiel. Gloria a Dios, hermano. Y si son hijos de Dios, Dios lo va a traer las orejas, hermano. Le va a mandar una prueba, disciplina como a hijo. Entonces vayamos rápidamente. Segundo de Timoteo 4:18. Vamos avanzando. Segunda de Timoteo 4:18. Dice así: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermano. ¿En qué condición está el apóstol Pablo acá cuando él dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino? Él me va a preservar, Él me va a dar la perseverancia y me va a librar de todo. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, estaba en la cárcel.
Y al apóstol Pablo lo habían azotado, apaleado, apedreado, ¿ya? Ese es el título del apóstol Pablo. Lo habían, hermano, traicionado. O sea, el apóstol Pablo había pasado hambre, escasez, traiciones, golpes, cárceles, y acá está preso. Y dice, ya me van a matar, me van a cortar la cabeza ya. Pero acá dice que el Señor me librará de toda obra mala. De toda obra mala. Entonces, esto para la gente, hermano, es inconcebible. ¿Cómo el apóstol Pablo dice que me va a librar de toda obra mala si está preso? Y encima lo han apedrado, lo han apaleado, lo han dado el látigo. Pablo se contradice, Pablo está loco. No, no se contradice ni está loco. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás no va a hacer con el apóstol Pablo lo que él quiere. Satanás no tiene autoridad sobre el apóstol Pablo, que es hijo de Dios. Ninguna obra mala que el diablo quiera, maquine por su propia cuenta, voluntad, capricho, Dios no lo va a permitir. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que le pasó al apóstol Pablo, apedreamiento, apaleamiento, con látigo, cárcel, todo eso, fue la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y eso es bueno, no es malo. Gloria a Dios, hermano. Aunque usted no lo crea, de Ripley. Es verdad. ¿No hemos leído que todo era para bien para el Hijo de Dios? El apóstol Pablo 3 veces he orado para que Dios me quite este aguijón y Dios me ha dicho, no te voy a quitar, bástate mi gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando a un creyente le pasa algo, hermano, es porque Dios está en el asunto. Y si algo le pasa es para su bien. Dios no va a permitir nada para destruirlo. Dios no va a permitir nada, hermano, para torturarlo. No, Dios lo que permite, ese apedreamiento, apaleamiento del apóstol Pablo, que pasó peligros, hambre, todo eso, para el apóstol Pablo fue, hermano, una bendición para formarlo como un hombre de Dios que confía plenamente en Dios, hermano. Eso lo ayudó. El apóstol Pablo es consciente que todo lo que le pasó fue por la voluntad de Dios y todo obra para bien para su vida. Eso es lo que está diciendo. Y Satanás no va a hacer nada con lo que le haga gana. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando Cristo le dijo a los apóstoles, suban a la barca, avancen, adelántense, ¿ya? Yo les alcanzo. ¿Se acuerdan, no? ¿Cristo sabía que iba a venir una tormenta o no? Sí. ¿O no sabía? Sí, sabía. ¿Y sabía que se iban a asustar? Sí. No, aterrorizar. Porque dice la Biblia, quedaron aterrorizados. Y pensaron que iban a morir ahogados. Y se asustaron. De verdad, literalmente, se asustaron, hermano. ¿Cristo sabía o no? ¿Y los mandó? Porque era su voluntad. ¿Era la voluntad de Cristo aterrorizarlos? Sí. Pero hubo una razón. Fue por una causa. Y esa causa fue una bendición porque después de quedar aterrorizados, hermano, Cristo se aparece, lo levantan, estaba durmiendo Cristo, lo levantan a Cristo, pero estaba durmiendo Cristo ahí, debajo de la barca, y Cristo se levanta y reprende al viento y al mar. Cae, enmudece, y todo ha sido como una piscina. Salió el sol. Gloria a Dios. Maravilla. Y ahora los discípulos, dice la Biblia, están más aterrorizados con Cristo que con la tormenta. En su casa, léalo. Léalo en su casa. Los discípulos, dice, ahora están más aterrorizados con ver a Cristo haciendo eso que la tormenta.
¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Ahí creyeron que era el mismo Dios hecho hombre y se arrodillaron y lo adoraron. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ese susto fue para su bendición, sí, para que crean que Él es el Hijo de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios? Sí. ¿Se asustaron? Sí. Pero todo tiene un propósito, porque era la voluntad. En ese sentido el apóstol Pablo dice acá, que el Señor me librará de toda obra mala. ¿Puedes decir eso o no? El Señor me librará de toda obra mala. Hay que decir eso. Dios me librará de toda obra mala. O sea, Dios no va a permitir que Satanás haga conmigo un experimento o lo que le haga. No, no, no. Dios, hermano, tiene el control de mi vida. Y todo obrará para bien. Y me preservará para su reino celestial. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo va a preservar? Él mismo. Yo tengo que cuidarme de mi salvación, yo tengo que cuidar mi salvación, dice Pablo. No, Dios me va a preservar para el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermano. Tú también tienes que decir eso. Dios me va a preservar para el reino celestial. Por eso, la perseverancia no depende del hombre. Cuidar la salvación no depende del hombre, es de Dios, hermano. Vayamos rápidamente, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice así. Bendito sea Cristo. Estamos viendo la perseverancia de los santos, de los hijos de Dios. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios intercede por nosotros, porque es nuestro sumo sacerdote. El Espíritu Santo, Cristo, intercede por nosotros. Por eso, no hay motivo, hermano, para dejar de perseverar, porque Dios intercede. ¿Por qué Pedro perseveró después de negar a Cristo? Pedro negó a Cristo, hermano, 3 veces y maldijo. ¿Correcto? 3 veces y maldijo. Entonces, pero después